buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Política de Gestión Documental y Archivos de la Rama Judicial, Acuerdo PCSJA 25-12272, segunda parte. De conformidad a la conferencia virtual relacionada con la política de gestión documental y archivos de la rama judicial, a continuación se realizará la presentación de algunos temas fundamentales y específicos, los cuales se podrán definir en los siguientes aspectos: gestión y administración de las comunicaciones oficiales, gestión y administración de los archivos de gestión, centrales e histórico, acceso a la información de archivo, tratamiento de archivos de derechos humanos, reconstrucción de expedientes, entrega de archivos a cargo de los servidores judiciales y de aquellos producto de la ejecución contractual, contratación de bienes y servicios de archivo. De otra parte, los documentos de archivo producidos por la Administración de Justicia en su carácter de eje fundamental para la convivencia pacífica de la sociedad son evidencia de su gestión, permiten tomar decisiones informadas basadas en antecedentes, se convierten en fuentes para la historia y componentes del patrimonio cultural nacional. Por tanto, es prioritario garantizar su administración, preservación y accesibilidad a través del tiempo, independientemente del soporte en que fueron producidos y de aquel que los contiene. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Alex Francisco Vargas Hernández. El doctor Alex es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña actualmente como profesional en la División de Gestión Documental, Memoria Histórica y Archivo del Centro de Documentación Judicial. Cuenta con amplia experiencia en los sectores público y privado, en los temas de gestión documental y en la actualidad apoya las actividades relacionadas con la gestión documental electrónica en el marco de la transformación digital de la rama judicial. Doctor Alex, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Bien, muy buenos días. Muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a los servidores y servidoras que nos acompañan el día de hoy y de igual forma a las demás personas que se han conectado para esta sesión sobre la política de gestión documental y archivo que ha sido actualizada, refrendada a través del Acuerdo 12272 del año 2025 del Consejo Superior de la Judicatura. En la sesión anterior del día lunes, brevemente, quiero recordarles que hablamos sobre los elementos generales de la actualización de la política. Básicamente vimos la razón de ser de la actualización, por qué se hace necesaria. Vimos también algo sobre la estructura del sistema de archivos institucional de la rama judicial. Vimos algo relacionado sobre el ciclo de vida de los documentos, que es el concepto archivístico bajo el cual se administra la información de archivo en la rama. Recordábamos que se trata de 3 fases: la fase de archivo de gestión, una fase de archivo central o intermedia y una fase de archivo histórico, que es la última fase archivística. Igualmente hablamos sobre los procesos de la gestión documental, que también la política establece que bajo esos 8 procesos se va a gestionar la información dentro de este ciclo de vida. Vimos que son 8 procesos que van desde la planeación y la producción de la gestión documental hasta la disposición final, cuando el documento ya ha llegado hasta instancias de archivo histórico o finalización de su ciclo de vida en el archivo central. Y finalmente en esa sesión vimos la política y la posición del Consejo Superior de la Judicatura y de la rama judicial en torno a la adopción del documento electrónico y de los expedientes electrónicos. Vimos en ese marco los atributos, los 4 grandes atributos del documento y de los expedientes electrónicos que la política nos trae, ¿no? Recordábamos que era la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la disponibilidad de la información electrónica. Eso a grandes rasgos, para hacer un pequeño recorderis de los temas que tratamos en la primera sesión. Y en el día de hoy, como lo mencionó nuestro moderador, tenemos previsto esta agenda que observamos y que va desde la gestión y administración de las comunicaciones oficiales,
pasando por los archivos de gestión centrales e históricos, hasta que lleguemos a algunas especificaciones, hacia algunas reglamentaciones un poco más detalladas que hay sobre archivos de derechos humanos, reconstrucción de expedientes y todo el régimen de manejo de los archivos producto de la actividad de la rama judicial. Bien, vamos con nuestro primer tema, que tiene que ver con la gestión y la administración de las comunicaciones oficiales. La política nos reitera que esta gestión, recordemos que las comunicaciones oficiales obedecen a toda la información que es recibida, enviada, es decir, intercambiada por las unidades judiciales o administrativas de la rama judicial en el desarrollo de sus actividades, funciones, competencias. Entonces son de esa doble naturaleza y pueden ser generadas, enviadas, recibidas, internas o externas, cuando son las que provienen de los organismos externos. Y ello es independiente de si se encuentran en soportes físicos o en soportes electrónicos, porque tenemos la posibilidad pues, de encontrar la información intercambiada en estos dos medios. ¿Cuándo es físico? Pues cuando las comunicaciones que se producen o reciben, en general que se intercambian, están producidas, esa información está almacenada en soporte papel, que es por excelencia pues el soporte físico, pero pues también puede encontrar uno, o encontraba uno, sobre todo en los años precedentes, información en otros tipos de soportes como CDs, USBs, memorias externas pues físicas donde se contenía la información. Y la generalidad de la información actual se intercambia, se produce a través de medios electrónicos, que es cuando ellas están contenidas en este tipo de soporte y se intercambian por esos medios, principalmente el correo institucional. Se ha convertido pues en el medio por excelencia para el intercambio de las comunicaciones oficiales, especialmente en la parte judicial. En los despachos judiciales, el correo institucional pues es la herramienta fundamental para intercambiar información, comunicaciones oficiales con las partes, con los terceros intervinientes, con las otras entidades que tienen injerencia en los procesos judiciales. Y de igual forma, para la parte administrativa tenemos Sigobius, ¿no? Es la herramienta, es el sistema de información que el Consejo Superior de la Judicatura adoptó hace alrededor de 10 años, tal vez un poco más, para la gestión de las comunicaciones oficiales electrónicas de todo el componente administrativo y de apoyo a la gestión judicial. Entonces es fundamental recordar que las comunicaciones deben ser recibidas, que es el proceso de recepción, radicación, registradas, deben tener un direccionamiento hacia la oficina o hacia el despacho judicial que le corresponde y se deben incorporar debidamente en los expedientes, tanto físicos, si se trata de información física, como a los expedientes electrónicos, si se encuentra en este soporte la comunicación recibida. Es un poco lo que la política nos reitera, ya haciendo algunas precisiones más detalladas sobre la información electrónica, que como veíamos en la sesión anterior, es un norte, es un eje fundamental de esta actualización. Bien, pero las comunicaciones oficiales son integradas a cada uno de los expedientes y son sometidas a un proceso de trámite, son sometidas a todas las actividades, pasos que implican los procesos, los procedimientos a los cuales pertenecen, ¿no? Entonces, son sometidas a su trámite y posteriormente deben ser incorporadas para su archivo, llamémoslo definitivo en el expediente, y entran a cumplir el ciclo de vida de la información, que veíamos que consiste en archivo de gestión, archivo central, archivo histórico, las tres fases archivísticas. También recordábamos que el archivo de gestión es el que se produce, se maneja, se administra en cada una de las oficinas y unidades, tanto administrativas como judiciales. Por eso la norma nos indica que el Consejo Superior, los consejos seccionales de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las direcciones seccionales y las coordinaciones administrativas para el caso seccional, los juzgados, las secretarías de corporación, de sala o de sección y los despachos en general de los tribunales y de las altas cortes, así como las oficinas judiciales, centros de servicio y de apoyo, que son las que apoyan a los despachos judiciales, así como las administrativas. Todas las oficinas administrativas también de la rama judicial son responsables del manejo
la conformación de su archivo de gestión y de su posterior transferencia pues, a la fase de archivo central. Bien, durante las etapas de trámite también habíamos hablado que se conforma el expediente, se conforma cada uno de los expedientes con los documentos que le corresponden, bien sea en soporte físico, bien sea en soporte electrónico, pueden ser híbridos. En el caso de los expedientes judiciales tenemos expedientes conformados, una parte con información física hasta el año 2020, 2021 y a partir de allí un componente electrónico, son los denominados expedientes híbridos. Y los responsables, digamos, del acopio, la organización, la custodia, la administración de estos expedientes y documentos físicos o electrónicos son los servidores judiciales designados en cada una de estas instancias, en cada una de las oficinas de la rama judicial para realizar estas tareas. Eso es un poco lo que nos indica la política en cuanto a la responsabilidad sobre la administración de los archivos de gestión. También teníamos la indicación en la sesión anterior de que todo el ciclo de vida del documento se administra arrancando por el archivo de gestión con las tablas de retención documental, que son el instrumento archivístico diseñado y adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura para tener la correcta administración de la información a través de estas 3 etapas o fases archivísticas. Bien, igualmente la política nos reitera este aspecto de las transferencias documentales primarias, que es el paso regulado, ordenado técnicamente de los expedientes y los documentos, bien sea físicos o bien sea electrónicos o híbridos, como hemos mencionado, desde los archivos de gestión, cuando el proceso, el trámite ha sido cerrado, por tanto el expediente entra a su fase propiamente dicha de archivo de gestión y allí se conserva por un tiempo cautelar que lo indica la tabla de retención documental para atender consultas, peticiones, solicitudes de organismos de control, inclusive acciones, por ejemplo, de tutela que pueden pesar sobre las últimas actuaciones del expediente o sobre cualquier actuación del expediente. Para esos efectos se conserva un tiempo cautelar en la fase de archivo de gestión. Esa fase se desarrolla en las mismas oficinas o dependencias. Las áreas tienen control, son custodios todavía de la información, de los expedientes, y está bajo su responsabilidad hasta que se haga la transferencia documental, hasta que se oficialice pues, la transferencia documental primaria. Para hacer la transferencia pues, se cuenta con la tabla de retención documental como instrumento guía, pero también tenemos el procedimiento correspondiente en el SIGMA y las herramientas tecnológicas. En este caso, para archivos electrónicos, se tratará del sistema de gestión documental electrónica a través del cual se hará esta transferencia entre repositorios. Porque tratándose de archivos electrónicos, tendremos que la transferencia básicamente es un paso de un repositorio de alta consulta, de alta transaccionalidad, en el cual están los expedientes electrónicos durante el trámite y la fase de archivo de gestión. Tendremos es un paso o una migración o una transferencia electrónica a un repositorio de mediana consulta, de mediana transaccionalidad, que corresponde a la fase de archivo central. Bien. Entonces, la política igualmente nos reitera que en este marco, en este esquema de fases archivísticas, una vez la transferencia es aceptada por el archivo central, en cualquier soporte físico o electrónico, esta información pues ya es responsabilidad del archivo central. Allí se realizan algunos procesos y algunas actividades técnicas. El archivo central, pues después de recibir la información, es encargado de su custodia, algunos procesos de descripción, control y prestación del servicio de consulta de los documentos que ha recibido desde todas las oficinas, es decir, desde todos los archivos de gestión, que corresponden a su jurisdicción, porque veíamos también que existe un archivo central del nivel nacional que recibe la información proveniente de todas las oficinas de alcance nacional de la rama judicial y de las altas cortes, cuando ellos no tienen archivo central, en general las cortes tienen implementada la fase de archivo central, y allí también tenemos entonces archivos centrales, y en las direcciones seccionales tenemos también archivos centrales de cada seccional. Entonces los documentos llegan en virtud de las tablas de retención documental, de la aplicación de las tablas de retención documental, y tratándose de información que se produjo con anterioridad al año 2018, información
a la que no se le puede aplicar la tabla de retención documental porque ella está diseñada para la información activa, en gestión, en trámite actual. Se cuenta también con un instrumento archivístico que es la tabla de valoración documental, para darle el tratamiento adecuado, para darle la disposición adecuada a la información producida por la rama judicial a través de sus diferentes instancias administrativas y judiciales desde su inicio en 1810, 12, 15, hace muchísimos años. Para darle el tratamiento adecuado contamos con la tabla de valoración, por eso también el archivo central puede recibir información a través de la aplicación de tabla de valoración documental. Y tratándose de los documentos electrónicos, como mencioné, el archivo central corresponde a la segunda fase del ciclo de vida y allí se gestiona a través del sistema de gestión documental electrónica, con un esquema de repositorios, un esquema de administración en dichos repositorios seguros que brindan la confianza pues, y la seguridad de que la información se va a mantener con sus atributos, con sus 4 atributos básicos a través del tiempo. Lo cual conlleva la preservación digital a largo plazo, que mencionábamos en la sesión anterior, como esos procedimientos para lograr que la información esté disponible en 20, en 30, en 50 o más años. Tratándose de física o documentación electrónica, es necesario garantizar ese tipo de conservación y preservación. Bien, finalmente, dentro del ciclo vital del documento nos señala la política en torno a la responsabilidad de Archivo Central y de Archivo Histórico de su administración. Son responsables los servidores de las altas cortes, los tribunales que custodian este tipo de archivos, los archivos centrales, que en general no tienen los tribunales archivos centrales. En la seccional Bogotá sí hay tribunales con archivos centrales. En general, esa información se encuentra en los archivos centrales de la seccional. La dirección ejecutiva como responsable del archivo central del nivel nacional, las direcciones seccionales y las coordinaciones administrativas a cargo de los archivos centrales de los niveles del nivel seccional. Y tratándose de expedientes electrónicos, pues son responsables los servidores que se definan en el esquema de administración técnica y funcional del sistema de gestión de documentos electrónicos, que como mencionamos también en su momento, se encuentra en etapa de implementación, en etapa de escalamiento en el componente judicial. Entonces, se está justamente terminando de definir los esquemas de administración, tanto técnica como funcional, para estos repositorios y administrar las fases de archivo frente a la información electrónica. En la misma medida, cuando los documentos pues culminan su periodo de retención que indican las tablas de retención o de valoración en el archivo central, debe pasar al archivo histórico, cuando la tabla respectiva lo indique así, o ser eliminados, aplicar su disposición final, la que indique la tabla de retención para cada una de las agrupaciones documentales. Para aquellos que deben trasegar hacia la última fase, hacia la fase de archivo central, hay que implementar las transferencias secundarias, que son ese paso regulado y ordenado hacia los archivos históricos, desde el archivo central. El procedimiento, las tecnologías, las herramientas tecnológicas son las que ya hemos mencionado, ¿no? Las tablas de retención, de valoración, el sistema de gestión de documentos electrónicos, para lograr que esa información que haga parte del patrimonio documental histórico de la rama llegue a esa etapa de conservación. Y aplica obviamente para documentos físicos, documentos electrónicos. Varía el soporte en el cual se contiene la información y en esa medida las metodologías tienen variantes y las herramientas y las directrices tienen algunas variantes de acuerdo al soporte, pero se mueven en el ciclo vital y se mueven con estos instrumentos archivísticos que hemos señalado. Finalmente, sobre la etapa de archivo histórico, la política nos indica que el archivo histórico de la rama judicial se administrará de manera descentralizada, tratándose de los documentos producidos en soporte físico, es decir, en soporte papel especialmente, considerando la ubicación. ¿Ello qué quiere decir? Que no se harán traslados hacia un archivo central, hacia un archivo histórico, perdón, nacional, una unificación pues, de la información física, sino que se administrarán de manera descentralizada, porque en cada una de las seccionales
muy asociados con los archivos centrales, con los depósitos de archivo central, es donde encontramos los documentos que están haciendo parte y entrarán a conformar pues, el archivo histórico de la rama judicial. A ello se debe ese esquema de administración descentralizada bajo una coordinación nacional del CENDOG, con un apoyo muy especial, muy fuerte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Pero ese es el esquema que plantea la política. Las altas cortes también pueden administrar sus documentos de archivo histórico, que son una fuente muy importante. Tenemos en las altas cortes de este tipo de información, también bajo la coordinación y el apoyo de las unidades de nivel nacional que hemos mencionado. Y pues sí, los documentos que están en las comprensiones territoriales de los consejos seccionales de la Judicatura, entonces estarían a cargo de la respectiva coordinación administrativa o dirección seccional. Allí finalizamos el bloque de responsabilidades y régimen de administración de los archivos de gestión central históricos, de las 3 fases en las cuales la política ha señalado que se deben administrar los documentos. Viene un pequeño bloque referido al acceso a la información de archivo. Porque bien, nos indica la política que si bien la información en los documentos de archivo en soportes físicos y electrónicos deben estar en general a disposición de los interesados en el marco de las disposiciones legales vigentes sobre acceso, que son especialmente la Ley de Transparencia, la misma Constitución Nacional también nos indica que los documentos públicos son por regla general accesibles a la población. Sin embargo, hay algunas excepciones de orden constitucional y de orden legal que disponen algún nivel de restricción al acceso. Entonces, para ello, se cuenta con unas herramientas. Una de ellas es el índice de información clasificada y reservada, en el cual se indica, se hace una clasificación de la información producida por la rama judicial, indicando cuál de ella corresponde a ese nivel público, abiertamente público, que puede ser accedido libremente por la ciudadanía, cuál de ella corresponde a un nivel reservado por alguna prescripción legal, se sujeta a reserva alguna información en normas especiales. Una de ellas, pues muy clara para nosotros, es el Código General del Proceso en cuanto a los expedientes de procesos judiciales durante todo su trámite. Trae una prescripción muy clara de que es información sujeta a reserva para proteger un bien que es la administración de justicia. Así hay otro tipo de información reservada como las historias laborales y documentación correspondiente al talento humano de las entidades. Entonces, también puede haber información que se denomina clasificada. Es un nivel de reserva derivado de la misma Constitución. Es decir, no existe una ley específica que restrinja el acceso en este caso, pero se puede limitar el acceso con base en la protección a derechos fundamentales de las personas allí vinculadas a esos documentos o a esa información. Ello es derechos a la intimidad, intimidad personal y familiar, el derecho a la honra, al buen nombre, que la Constitución política consagra, y el operador de la información, el responsable, el custodio, su productor, está en la posibilidad de limitar el acceso a la información que allí repose y que pueda comprometer este tipo de derechos de las personas. Por supuesto que la ley regula un procedimiento en caso que el solicitante no tenga acceso a la información y considere que no está adecuadamente sustentada esa limitación. Ante el tribunal administrativo se hace el procedimiento para lograr el acceso y el tribunal define si es correcta o no esa limitación al acceso. Entonces tenemos esos niveles: información pública, información reservada, información clasificada por protección de derechos fundamentales, pero también tendríamos un cuarto nivel, que es el nivel de la información sensible. La información sensible, sobre todo en los expedientes de procesos judiciales, es una información que puede comprometer a través del acceso a personas que no deben acceder a ella, puede comprometer derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la intimidad,
de las personas vinculadas a esa información. Por ejemplo, grabaciones de actividades del resorte más íntimo, de la naturaleza más íntima del ser humano, que son llevadas a un proceso judicial como material probatorio, como evidencia, como prueba. Ese es un material de carácter sensible que debe ser protegido para que no tenga acceso absolutamente a nadie que no sean los operadores judiciales que obligatoriamente deben acceder a él. Entonces, para eso existe el índice de información clasificada y reservada, que es el instrumento que nos permite saber qué tipo de restricción tiene la información o si tiene o no tiene alguna restricción. Para manejar estos niveles de información, entonces tenemos que aplicar las políticas, los manuales, las guías, los protocolos que existen sobre anonimización, por ejemplo. Sobre todo en las altas cortes ya hay lineamientos sobre anonimización para ocultar la información de los nombres, de la información personal de algunos de los intervinientes en los procesos al momento de publicar las sentencias o publicar algunas otras providencias donde se pudiese comprometer estos derechos a la intimidad. También los protocolos que se expidan sobre manejo de información sensible. Hay una sentencia también muy importante sobre el tema de la información sensible, la protección de la información sensible de la Corte Constitucional. Allí encontramos todos los lineamientos que hay que seguir y atender para poder determinar el régimen de acceso de cierta información y saber si podemos dar acceso o no a la información. El régimen de tratamiento de datos personales también, que está justamente en este momento en elaboración y en revisión la política de tratamiento de datos personales, justamente. Eso es lo que tiene que ver muy importante con el régimen de acceso, conocer estos 4 niveles: pública, clasificada, reservada, sensible, para poder administrar correctamente el servicio de consulta o las actividades de consulta desde los archivos de gestión, desde los archivos centrales, muy especialmente, que es donde hay un mayor flujo de consultas de información. De igual forma, en la política se dispone que solo por razones de conservación de soportes físicos, especialmente soporte papel, la información que se encuentra en los archivos físicos, solamente por razones de conservación se puede restringir el acceso a estos documentos originales. Es decir, para cuidarlos porque su soporte está muy frágil, está maltratado por razones climáticas, por manipulación, por su antigüedad. Puede que no sea recomendable en términos de conservación dar el acceso al documento original, pero no se puede restringir el acceso a la información que en ello se contiene. Para ello, pues, el respectivo archivo central, que es donde especialmente se producen estos casos, debe tomar las previsiones del caso no solo para garantizar las acciones correctivas para proteger el soporte documental, sino que hay otras técnicas de reproducción, como la digitalización, la misma fotografía, que pueden servir para dar acceso a la información al solicitante sin necesidad de poner en riesgo la estabilidad del soporte físico. Ello completa un poco la previsión, la disposición que trae la política sobre el acceso a la información de archivo. Otro bloque importante es el del tratamiento de los archivos de derechos humanos. La política nos indica unos criterios fundamentales para la identificación y la valoración de esos documentos relativos a graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos. ¿De dónde surge la importancia? Pues surge de todo un bloque de regulación internacional de última generación y resulta también de las prescripciones de la ley de transparencia, de la ley de justicia y paz, la ley de víctimas, de protección a víctimas, las cuales nos indican que es obligación del Estado, a través de sus ramas del poder, de identificar y proteger, darle un tratamiento adecuado a los expedientes, a los documentos que contengan las evidencias de estas violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces, también la política nos indica que
Este tipo de documentos son los que se producen y se custodian por despachos judiciales especialmente y dependencias administrativas. Es posible que en alguna dependencia administrativa en algún momento encontremos información de esta naturaleza, producida en cualquier soporte y formato. Puede ser en físico o en soportes electrónicos, que contengan información sobre graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, el tratamiento adecuado es, primero, una etapa de identificación que se realiza a través de los instrumentos archivísticos, inventarios documentales, tablas de retención documental, inclusive tablas de valoración documental, para poder darles un tratamiento técnico y garantizar su conservación permanente, porque la disposición legal externa nos indica que a nivel de Estado es obligatorio conservar esta información, eh, asignándole un carácter histórico. Entonces es muy importante. En la rama judicial en especial vamos a encontrar este tipo de información, como hablamos, en los expedientes de procesos judiciales y muy especialmente por ejemplo, los expedientes de justicia y paz, en la jurisdicción de tierras, de la jurisdicción ordinaria, en la especialidad de tierras, seguramente vamos a poder encontrar expedientes de esta naturaleza que van a ser sujetos a este tratamiento especial. Para ello, la rama judicial debe atender los lineamientos que ha definido el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tienen ya unos desarrollos, unos protocolos para el tratamiento de este tipo de archivos. Entonces, le corresponde a la rama judicial, nos corresponde garantizar el tratamiento de esta información. Otro bloque también importante que nos trae la política tiene que ver con la reconstrucción de expedientes. Cuando los expedientes, por motivos obviamente ajenos al querer de la rama judicial, sufren una pérdida, una destrucción total o parcial, es necesario realizar un proceso de reconstrucción de los mismos. Entonces nos indica dos vías la política. El procedimiento que debe seguirse para la reconstrucción, tratándose de expedientes judiciales físicos o electrónicos, pues debe seguir las regulaciones del Código General del Proceso, que en su artículo 126 trae especificado el procedimiento que la autoridad judicial debe seguir, debe atender cuando es un expediente de esta naturaleza el que ha sufrido pérdida total o parcial. Allí pues básicamente se trata de reconstruir las actuaciones, de acudir a información que tienen los sujetos procesales, y ahora que tenemos el sistema de gestión documental electrónica para la gestión de estos expedientes, el juez contará también entonces con la posibilidad de hacer una recuperación a través de las copias de seguridad y a través del esquema de seguridad del sistema de gestión de documentos electrónicos y del repositorio correspondiente, de recuperar esa información. Tratándose de expedientes físicos, pues sí, es un proceso obviamente mucho más manual y de acceder un poco también a la información que las partes puedan aportar para la reconstrucción. Tratándose de expedientes administrativos, debe procederse de conformidad con el procedimiento señalado en los artículos 9.31 a 9.311 del Acuerdo 001 del año 2024 del Archivo General de la Nación. Entonces aquí la política nos hace una remisión al Acuerdo del Archivo General de la Nación, donde se especifica un procedimiento genérico, digamos, para la reconstrucción de expedientes de naturaleza administrativa. Allí ya se recurre más a instrumentos archivísticos, a expedientes de pronto relacionados con el trámite en el cual se dio la pérdida de información. Tiene algunas variantes, obviamente, por la naturaleza administrativa de estos expedientes. Tiene algunas variantes respecto al que se usa para expedientes judiciales. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque hay que garantizar la integridad del patrimonio documental, pues, de la rama judicial. Y si alguna información, pues, por alguna actividad se ha perdido, es necesario hacer la reconstrucción. Enseguida, en su acápite respectivo, el acuerdo nos habla sobre dos aspectos importantísimos para justamente también garantizar la integridad y la conservación del patrimonio documental de la rama judicial.
Por un lado, nos recuerda que todo servidor judicial, al ser vinculado, al ser trasladado o al ser desvinculado de su cargo, recibe o entrega los documentos físicos y electrónicos mediante inventarios documentales. Debe hacerlo de esta manera. El inventario documental pues, es un instrumento que está a disposición a través del SIGMA para hacer justamente, entre otras tareas, esta de entrega y recepción de la información física y electrónica. Y nos indica que eso se hace de acuerdo con el cuadro de clasificación documental, que es otra herramienta archivística que nos resume un poco la información de la tabla de retención documental frente a qué información debe encontrarse en cada una de las oficinas de la rama judicial. Eso ayuda pues a tener un control, obviamente, de la información que se entrega, de la información que se recibe, y a garantizar que se dé su adecuado manejo y que se mantenga su integridad. También la política nos recuerda que el servidor o el contratista, ninguno de ellos, pues puede llevarse o sustraer documentación en cualquier soporte producida en el ejercicio de sus funciones o obligaciones contractuales. Pues por cuanto los documentos públicos son de propiedad del Estado, ¿no? Y queremos evitar la pérdida, queremos evitar la destrucción de la información, no es posible que se haga pues un manejo inadecuado de la documentación. Y pues hay unas sanciones realmente previstas por la ley disciplinaria, para el caso en que se incumpla con este deber de mantener la información debidamente almacenada en los archivos que corresponden, bien sean físicos o electrónicos, ello sin perjuicio obviamente que se accedan en actividades como el teletrabajo, se puedan acceder remotamente, pero deben conservarse en sus ubicaciones y en sus almacenamientos institucionales. Es el sentido pues de la disposición y de lo que nos indica la norma. De igual forma, la política nos indica que las unidades de contratación deben incluir en las minutas contractuales una cláusula destinada a garantizar la entrega de los documentos de archivo derivados de las obligaciones contractuales. Los supervisores y los interventores de la contratación pues, deben verificar el cumplimiento de esta obligación, que va en dos sentidos, ¿no? La información propia del contrato de la ejecución contractual, por supuesto que hace parte del expediente contractual y debe estar allí. Y también cuando se están apoyando actividades de la gestión administrativa o alguna del despacho judicial de naturaleza administrativa especialmente, cuando se están apoyando y tiene que la información derivada de ese contrato hacer parte de un expediente de la oficina, tiene que ser parte de un trámite específico de la RAW, pues allí también deben integrarse los documentos que correspondan. Eso es lo que nos recuerda la política en este sentido. Todo enfocado a garantizar la correcta conformación del archivo, a garantizar la integridad y a garantizar que ese patrimonio documental se mantenga y se lleve hasta la última fase archivística. Finalmente, relacionado también con temas de contratación de bienes y servicios de archivo, nos indica la política que en la estructuración y en la ejecución de las contrataciones de bienes y servicios de naturaleza archivística que tengan ese componente que se vinculen pues con bienes o servicios archivísticos que celebre la rama judicial, sin importar su duración, objeto y alcance, deben tener en cuenta las disposiciones del acuerdo de política en lo que se vinculen con su objeto contractual. Y el supervisor y o interventor del contrato debe garantizar que el prestador del bien o servicio cumpla durante su ejecución con esas disposiciones de la política. Ello pues es muy importante, por ejemplo, en la contratación de el arrendamiento de una bodega para depósito de el archivo central, por ejemplo. Pues la política tiene unas indicaciones sobre, y en el marco de referencia de gestión documental, unas indicaciones sobre la conservación de los documentos, las características que deben tener los depósitos de archivo, las estanterías, etc. Entonces, si la contratación se vincula con ese tipo de objeto, debe tener en cuenta las estipulaciones de la política, todas las estipulaciones técnicas. De igual forma, si, por ejemplo, se contrata obviamente la compra de cajas, carpetas de archivo para archivos físicos, se deben tener en cuenta las estipulaciones de la política.
Si se trata de contrataciones para servicios informáticos de gestión documental o de archivo, como el sistema de gestión de documentos electrónicos, también tuvo que atender las especificaciones y las condiciones de la gestión documental electrónica de la rama judicial establecidas en la política. Eso es importante conocerlo para que en la correcta destinación de los recursos y en la correcta apropiación de esos bienes y servicios se cumpla con las políticas y esos bienes y servicios sean útiles para la gestión documental interna, estén acordes, estén homogenizadas con el manejo que se le da internamente en la rama judicial a la información y a los archivos. Llegando un poco a nuestra etapa de conclusiones, podemos, digamos que, sentar dos conclusiones fundamentales. Por un lado, la 1. Los documentos físicos y electrónicos de archivo de la rama judicial se administran a través de la etapa de trámite, durante su tramitación, ya se van haciendo actividades de organización y durante las fases archivísticas. También lo recordamos hoy, la de archivo de gestión, que es la primera fase, a cargo de todos los despachos judiciales y oficinas administrativas generadoras y custodias de la documentación. A través de la fase de archivo central, que es la segunda etapa, a cargo del nivel nacional, seccional, altas cortes y algunos tribunales, al igual que la de archivo histórico. Y finalmente vimos algo sobre la de archivo histórico, que es la de conservación permanente del patrimonio documental institucional. Dijimos que allí se conservan y preservan los documentos de valor histórico en cualquier soporte y de naturaleza administrativa y judicial, que deben ser mantenidos para las futuras generaciones y para poder reconstruir la memoria institucional de toda la rama judicial. Y una segunda gran conclusión la hemos establecido frente a que, como parte también de la administración de los archivos institucionales, la política nos trae unos temas, unos bloques de importante matiz, de gran relevancia. Uno, el que tiene que ver con el régimen de acceso y consulta. Vimos que debe realizarse en el marco de los niveles de acceso de la información pública, clasificada, reservada o sensible. Vimos esa importancia de poder definir esos niveles, poder vincular la información a esos niveles. Cabe resaltar que en el sistema de gestión documental electrónica se cuenta con las funcionalidades para asociar estos niveles de acceso y controlar estos niveles de acceso a través de la herramienta. De igual forma, hablamos sobre el tratamiento de los archivos de graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Vimos la importancia de hacer esta identificación y garantizar el adecuado tratamiento enfocado a la conservación permanente de esta clase de información que en general se le exige al Estado colombiano proteger. También hablamos hablamos sobre la atención del procedimiento de reconstrucción de expedientes, ¿no? Vimos que en su matiz administrativo y en su matiz judicial, a través de qué lineamientos y de qué normas se debe realizar esa reconstrucción. De igual forma, hablamos sobre la obligación de entrega de los archivos y recepción de los archivos por servidores y contratistas, de la imposibilidad de apropiarse o sustraer la información documental de los respectivos archivos, ello en salvaguarda de esa información. Y por último, hablamos sobre la obligación de atender a la política y a sus componentes al momento de contratar los servicios relacionados con la gestión documental, para garantizar que la implementación de la política sea efectivamente cumplida a todo nivel, a nivel nacional, a niveles seccionales, que esos bienes y servicios sean óptimos para la gestión documental interna. Esos son como los dos bloques conclusivos que podemos tener de la sesión de hoy, que es la sesión final. Como les comenté en la sesión anterior, el acuerdo 12272 consta de 69 artículos y hemos observado las principales características y los principales bloques de información que trae la política, que son los más relevantes para que nuestros servidores y servidoras estén informados, puedan ir a consultar más en detalle toda la reglamentación y puedan darle una aplicación correcta a toda la normativa. Ahora sí podemos pasar a atender un par de preguntas y respuestas fundamentales que también nos permitan ahí como hacer una última
recordación de los temas, ¿cuáles serían las preguntas para el día de hoy? Muchas gracias, doctor Alex, por su presentación. A continuación, efectivamente, pasamos a la sección de preguntas. La primera de ellas, ¿cuáles son los principales instrumentos archivísticos aplicados a los archivos de gestión y centrales y cuál es su función respecto de la administración de los documentos de archivo? Bien, frente a esa inquietud, podemos recordar que hablamos sobre las tablas de retención documental durante las dos sesiones. Hoy también las mencionamos, las tablas de retención documental, con su importancia capital porque es ese instrumento el que nos permite administrar y organizar, transferir correctamente la información desde que se genera, desde que se produce en cada una de las oficinas judiciales o administrativas. Durante todo el ciclo de vida nos va permitiendo administrar, transferir, saber cuándo transferir, qué disposición final entregar. Entonces es fundamental para la conformación de los archivos centrales, de los históricos y de los archivos de gestión, ¿no? En primera medida. Por otro lado está la tabla de valoración documental. La mencionamos un poco más hoy que en la sesión anterior, indicando que la tabla de valoración documental es aquel instrumento archivístico, tiene alguna similitud con la tabla de retención documental, digamos, en algunos elementos, en algunos componentes, pero tiene una metodología de elaboración diferente y su destinación es diferente porque está dirigida a dar un correcto tratamiento a la información documental que se generó por la rama desde los años 1800, desde sus inicios, hasta el año 2018, cuando ya encontramos tablas de retención documental para aplicar de allí al futuro. Las tablas de valoración documental las construimos para aplicar de allí al pasado, del año 2018 al pasado, y poder dar un tratamiento archivístico adecuado a la información. Y esas tablas nos van a determinar el paso de alguna de esa información al archivo central, el paso de alguna inclusive al archivo histórico, nos van a indicar qué información de esa es posible eliminar técnicamente de la manera adecuada y nos van a dar seguridad en ese sentido de que estamos administrando correctamente el ciclo vital y los documentos. Esa sería la respuesta para esa inquietud. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el régimen de acceso a los documentos de archivo y cuáles son los niveles que se manejan en el mismo? Bueno, allí sí lo hemos visto, lo vimos en la parte conclusiva también, lo podemos revisar y rápidamente simplemente recordar. Por regla general, la información de las entidades públicas es pública, lo indica la Constitución, pero admite excepciones, salvo reservas legales y o constitucionales. Vimos que las reservas de orden legal son algunas como la que en el Código General del Proceso limita el acceso a la información de los expedientes judiciales mientras están en su trámite. Vimos que hay reservas de orden constitucional para proteger los derechos a la intimidad, honra, etcétera, de las personas, derechos fundamentales, y que también son suficiente argumento, son suficiente sustentación para limitar el acceso a cierta información que puede afectar ese tipo de derechos. Y también vimos que hay información sensible, que es muy importante y que se observa especialmente en expedientes de procesos judiciales y que refiere a información que recoge evidencias de actividades muy íntimas, de esferas muy íntimas del ser humano y que eventualmente se puede requerir en un proceso judicial como medio de prueba, como elemento probatorio, pero que debe ser sometida a todas las restricciones, con toda la rigurosidad para que no sea observada, no sea publicitada, sino a los sujetos procesales o al operador judicial que específicamente la tiene que revisar y que la puede observar. Y hay una serie de medidas que la Corte Constitucional pues, ha indicado sobre ese tema. Eso es un poco lo del régimen de acceso que también lo vinimos recalcando mucho. Eso sería pues toda la información que teníamos para ofrecer el día de hoy, para complementar ya así todo el bloque temático, todos los bloques temáticos que componen la política de gestión documental y archivo, su actualización a través del acuerdo 12272 del año 2025, agradeciendo nuevamente la participación de nuestras servidoras y servidores judiciales especialmente y de aquellas personas que también se han conectado a esta transmisión y agradeciendo nuevamente a la Escuela Judicial por su apoyo.
Pues, doctor Alex Francisco Vargas, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos agradecerle por su generosa intervención. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.